Buenos días, mis amados, mis amadas del Señor, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga de manera especial en esta mañana hermosísima del 21 de octubre. Ya estamos más allá de la mitad del mes de octubre, acercándonos ya al mes de noviembre y damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Amén. Quiero bendecir a mi hermana Sandrita. Buenos días, bendiciones. A mi hermana Catherine, Dios te bendiga en esta mañana. Mi hermana Ginita Lobo, buenos días, bendiciones. Mi hermana Viquita Solivo, Dios te bendiga. Me pareció no verla ayer, Viquita, no estoy muy seguro, pero no la vi. Bendiciones. Mi hermana Odita, buenos días, bendiciones para todos. Mi hermana María Deli, buenos días. Giselita, buenos días también, bendiciones para su vida. Qué bueno es el Señor, estamos contentos de poder compartir con ustedes esta palabra, esta meditación de la Escritura, que sé que nos va a seguir bendiciendo porque hemos sido llamados para crecer. Hola Kimberly, buenos días, bendiciones también. Te extrañamos ayer en la iglesia, así que saludos a todos y a todas que están aquí en esta mañana especial y maravillosa. Quiero compartir con ustedes este verso de Jesús y tomarlo a Jesús como modelo de crecimiento, porque nosotros hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a avanzar, como lo estuvimos predicando el día de ayer con respecto a las aguas. Fuimos llamados a progresar en ese propósito del Señor, y de igual manera nosotros hemos sido llamados a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Hermana Chirlen Fernández, Dios te bendiga. Hermana María Isabel, Dios te bendiga. Saludos. Mi hermano Manuelito Escalante, buenos días. Saludos para su vida, para su casa y para todo lo que usted quiera emprender, o a las personas que están aquí en este día. Así que diga conmigo: he sido llamado a crecer en la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido llamados a crecer. Bueno, también bendigo a Carolinita que está entrando en esta mañana en este devocional. Todos hemos sido llamados a crecer, amados, y tomemos como ejemplo en meditando, reflexionando en este verso que tenemos aquí frente a nosotros, que dice que Jesús, nuestro Señor, Él crecía en todas las cosas, y Él crecía en varios aspectos importantes. Y aunque nosotros nos vamos a concentrar específicamente en esta mañana crecimiento hacia con Dios, Jesús crecía de una manera integral. Por supuesto, estaba haciendo referencia a todo su desarrollo físico, emocional y espiritual. Pero dice la Escritura: y crecía Jesús en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Había todo un crecimiento en Cristo maravilloso en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Crecía en sabiduría, conocimiento, en discernimiento, crecía en el aspecto físico, por supuesto, dentro de su desarrollo normal físico, pero hay dos áreas muy importantes que uno precisamente las relaciona con los dos principios de la vida de uno como mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces Jesús tenía también un crecimiento integral en estas dos áreas, en un crecimiento en relación con Dios, pero también un crecimiento en relación con las demás personas. Hoy queremos solo meditar, como es un devocional, no es un largo periodo de enseñanza,
pero sí queremos meditar en cómo Jesús, él podía crecer en relación hacia Dios. El crecimiento de Jesús no solamente era un crecimiento natural, sino además era un crecimiento intencional. O sea, no solamente Jesús crecía en una manera física y mental, sino que también Jesús crecía en una vida de relación con Dios. O sea, había un crecimiento constante en la vida de Jesús con respecto a Dios. O sea, había una gracia que él encontraba en el Padre profunda, porque mantenía una relación profunda con el Señor. O sea, este crecimiento de gracia de Jesús con relación a Dios y al Padre no era algo de casualidad, sino que simplemente era un aspecto que realmente se procuraba. O sea, que Jesús intencionalmente procuraba crecer en gracia. No era algo pasivo tampoco. Es interesante, uno a los 12 años ve a Jesús sentado ahí entre los maestros preguntando cosas, muy, muy curioso de las cosas espirituales en el templo de Jerusalén. Entonces era alguien que tenía hambre de relacionarse con el Padre, hambre de relacionarse con el Señor. Y eso le permitió a él forjar una vida de disciplina en relación con Dios, una vida de comunión, de oración, porque él se tomaba pues su tiempo de comunión. Por eso no es extraño que en los evangelios se nos enseñe a un Jesús buscando a Dios, que tomaba por aparte sus espacios para crecer de acuerdo a la voluntad de Dios y crecer en esa relación que Jesús tenía con el Padre. Nosotros podemos aprender de Jesús y tomarlo como modelo, porque de esa misma manera nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos cada día de ser intencionales en nuestra búsqueda y en nuestra comunión con Dios, sabiendo que el conocimiento y la relación de Dios con Dios va aumentando progresivamente. Dice un proverbio hermosísimo que más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, nosotros vamos aumentando, vamos creciendo, vamos teniendo gracia para con Dios. Nuestra vida va teniendo mayor comunión con el Señor. Esa debe ser nuestra intencionalidad, que todos los días nosotros podamos tener una mayor cercanía con Dios. De hecho, cuando nos estancamos y cuando nos quedamos detenidos en el tiempo y empezamos a perder esa comunión con Dios y ese contacto con Él, dejamos, por supuesto, de crecer y dejamos nosotros de avanzar en el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pues nos detenemos, ¿verdad? Pero Jesús crecía en gracia para con Dios intencionalmente, desde siendo niño hasta siendo un adolescente y siendo un hombre ya adulto, y ya pues en su ministerio vino a ejercer lo que él era. Pero nosotros tenemos que aprender que es un proceso diario, que todos nuestros días, todos nuestros momentos son oportunidades valiosas para crecer en la gracia de Dios, para crecer en la gracia para con nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que darle una importancia constante a nuestra relación con Dios, porque de Jesús aprendemos que para Él el tiempo con Dios era prioritario. Es decir, Jesús a lo largo de los evangelios lo vemos siempre apartándose, buscando tiempo para con Dios, orando de madrugada, teniendo una comunión ininterrumpida con el Espíritu Santo del Señor. O sea, vemos a un Jesús que Él va creciendo en gracia para con Dios, que va progresando su vida humana en una relación profunda con el Padre
a través de ese crecimiento, y eso le va permitiendo hallar gracia, le va permitiendo hallar relación, comunión con el Padre, y obviamente accesando a todos los beneficios de esa relación hermosísima. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba esa comunión con el Padre e ir desarrollando esa gracia con el Señor, ¿cuánto más cree usted que nosotros como hijos hoy necesitamos ser intencionados en nuestra búsqueda del Señor y procurar mantener ese espacio de comunión con Dios para poder establecer esa comunión con Él y poder crecer en relación con el Señor? Y las preguntas que uno podría hacerse es si estamos asignando días o momentos especiales para poder acercarnos a Dios, o si de manera muy espontánea nosotros podemos estar manteniendo una relación constante con nuestro Dios. O sea, crecer en la gracia con Dios, crecer con el Señor, crecer en comunión con nuestro Dios, significa que nosotros vamos aprendiendo a no hacer todas las cosas por nosotros mismos. Como dice otro proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, sino que confía en Él y Él hará. Conforme nosotros vamos creciendo en la gracia con Él, en relación con el Señor, vamos dejando nuestras propias opiniones, nuestras propias voluntades, y vamos permitiendo que Él tome control y que entonces Él vaya creciendo en nuestra vida. Significa que aprendemos a someter nuestra voluntad. Significa que aprendemos a hacer crecer lo que Dios ha puesto en nosotros. El mismo Jesús, en algún momento ya de su historia, ya maduro en su ministerio, a punto ya de entregar su vida, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad la que se haga en mi vida. Eso es crecer en Dios. Aprender a crecer en Dios es cuando uno llega a ese punto en que ya la voluntad de uno está rendida completamente a los pies del Señor, a los pies de Él, para que se haga no conforme mi voluntad, sino conforme la voluntad del Señor. Entonces, eso es procurar crecer en la relación que Dios ha establecido conmigo. Por eso yo tengo que aprender a rendir mi voluntad. Y eso, una manera maravillosa, es a través de mi comunión, de mi oración, de mi búsqueda. Entonces Jesús crecía en todas las áreas, pero un área importante es que Jesús crecía en relación con Dios, en gracia con Dios. O sea, Jesús crecía en una comunión con el Señor. El compartir la palabra, el orar, el leer las escrituras, eso nos ayuda a crecer también en la gracia de Dios. La fe de nosotros se fortalece cuando oímos la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Así que para crecer en gracia para con Dios también, pues tenemos que escuchar al Dios, tenemos que escuchar al Padre, tenemos que aprender a escuchar en las escrituras lo que Dios tiene para nosotros, porque ese es nuestro alimento, que nos fortalece, que nos transforma, que nos hace diferentes. Es nuestra luz, nuestra lámpara, nuestro espejo. Es la palabra que es útil para todos nosotros y que necesitamos entonces tomarla en nuestras vidas para que igual intencionalmente crezcamos como empezó Jesús a crecer en relación con Dios. O sea, tenemos que tener esos espacios de búsqueda, porque eso nos va a llevar a una obediencia sin condiciones. Eso nos va a llevar a guardar los mandamientos de Dios y poderlos cumplir. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces vendrá mi Padre y vendré yo y haremos morada con usted y tendremos comunión. Es decir, en la medida en que yo obedezco al Señor, en
que yo guardo los mandamientos de Dios, guardo su palabra, eso me va a permitir mantener comunión con Dios. Y el mantener comunión me va a permitir crecer en la gracia que tengo con el Señor. Por el contrario, si somos personas que constantemente estamos desobedeciendo al Padre, lo que hacemos es que interrumpimos nuestra comunión con Él. Y al interrumpir nuestra comunión con Él, tiene que venir todo un proceso de restauración, un proceso de reconciliación. Y en ese sentido lo que hace es que corta el crecimiento. O sea, se interrumpe la comunión hasta que se vuelva otra vez a restaurar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que reflejar esa voluntad, o sea, esa obediencia en hacer la voluntad del Señor en todos los días de nuestra vida. Cuando lo hacemos, el Señor tiene comunión con nosotros y tenemos gracia para con Él. Crecemos en nuestra relación con Dios. Qué bonito. Usted puede mirar quizás la relación que usted ha tenido con su esposo a lo largo de los años, con su esposa a lo largo de los años. Usted va a ver cómo esa relación ha venido creciendo, ha venido aumentando. Hay cosas muy íntimas que se conocen como pareja, porque a lo largo de todos los años han venido practicando relación, han venido viviendo juntos, han venido enfrentando cosas, desafíos, creciendo en un sentido. Igual con amistades, uno va mirando cómo va dándose ese crecimiento. Pues es igual con Dios. Tenemos que crecer en Dios. Y así dice la Escritura, que Jesús crecía en sabiduría, que Jesús crecía en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios. Qué hermoso, que nosotros no nos quedemos estancados, que nosotros no quedemos ahí sin crecer en esta relación tan preciosa con nuestro Dios, y podamos avanzar a otros niveles, podamos avanzar a otros aspectos de confianza, podamos crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios, podamos crecer en la voluntad del Señor y no quedarnos a oscuras, pero no quedarnos ahí como perdidos en el espacio y no quedarnos ahí como gente que no conoce a Dios, como gente que no experimenta a Dios, como gente que solo, digamos, tiene algunas experiencias con el Señor de tanto en tanto y a veces lo percibimos lejos cuando el Señor se ha hecho cercano a nosotros, porque intencionalmente nosotros estamos abriendo nuestro corazón para crecer. Yo sé que el Señor nos está llamando en esta mañana a tener una comunión con Él y a crecer en esa gracia que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces tomemos como ejemplo a Jesús y intencionalmente en esta mañana acerquémonos y obedezcamos, guardemos en el corazón sus palabras y entonces Él seguirá morando en nosotros y seguiremos teniendo comunión, nuestra comunión no se va a interrumpir y entonces estaremos creciendo en Él. Qué hermoso crecer en Él, qué hermoso crecer en relación con Dios. Tantas cosas iremos aprendiendo en la vida, tantas cosas iremos experimentando en la vida, tantas misterios iremos descubriendo, tantas revelaciones nuevas de nuestro Dios iremos nosotros aprendiendo a vivir. Vamos a ensancharnos en nuestro conocimiento de Dios, vamos a ensancharnos en nuestra relación con el Señor, vamos a aprender a adorarle mejor, vamos a aprender a rendirnos mejor, vamos a aprender a serles fiel al Señor de una mejor manera, vamos a crecer en nuestra relación con el Señor, nuestro conocimiento de Él será mayor, sabremos cómo Dios es en todos los aspectos que Él quiera revelarnos a nosotros, porque tenemos crecimiento, ¿verdad? Así que Jesús crecía en gracia para con Dios. Hoy solo quiero dejarles esto en su corazón, como
como devocional. Jesús crecía en gracia para con Dios y de Él aprendemos nosotros a crecer. Que tú puedas crecer, Sandrita, todavía más en gracia para con Dios. Mi hermana Carmen Fernández, que tú puedas crecer. Mi hermana María Deli, Yanori, Pilarcita, buenos días, puedas crecer en la gracia. Mi hermana Eida, María Isabel, puedas crecer. Carolina Zamora, Irenita, Dios te bendiga, saludos en esta mañana. Olguita, que tú puedas crecer también en la gracia, que no te estanques, sino que crezcas en gracia para con Dios. Que la gracia en Dios crezca, aumente, que la relación que tú tienes con Dios aumente, que no sea la misma que tenías el año pasado, que no sea la misma que hace un año en octubre tenías. De hecho, hace un año de acá tenemos que haber crecido en relación para con Dios, en más intimidad con Él, en más búsqueda, en más conocimiento de nuestro Señor, en más intimidad con Él. Nosotros fuimos llamados para eso, para crecer. Fuimos llamados para crecer, mis amados, no para quedarnos estancados y mucho menos para retroceder, ¿verdad? Ya sería lo peor, ¿verdad? Que nosotros estuviéramos retrocediendo, pero Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que los que preservamos nuestra fe. Así que tenemos que crecer, ese es el llamado de Dios, hay crecimiento en nuestra vida, no podemos estancarnos y fuimos llamados a crecer, a avanzar, a tener mayor comunión con Dios, mayor relación con el Señor, a conocerle mejor, a conocer quién es Él, a conocer su gracia, a escuchar su nombre, a escuchar sus verdades. Fuimos llamados a eso, a crecer en gracia para con nuestro Dios de una manera especial, mis amados. Que hoy usted pueda intencionalmente decir, voy a crecer más, voy a conocer más de mi Dios, voy a conocer más de mi Señor, voy a tener más gracia de Él, porque a eso fuimos llamados como hijos de Dios, a crecer en comunión con Él y a conocer todavía mucho más a nuestro Padre Celestial. Dios la bendiga, Marjorito, en esta mañana. Amén. Oramos para aprovechar este momento y para que podamos crecer un poquito más en nuestra relación con Dios. Padre, gracias en esta mañana una vez más. Gracias, mi Señor, por la oportunidad de poder reflexionar y de meditar en tu palabra. Gracias por ser Jesús el modelo de crecimiento para nuestra vida. Un crecimiento integral, un crecimiento en todas las áreas, pero sabemos y entendemos que el área más importante de crecimiento, que es la vital y la que es el fundamento de todo, es nuestro crecimiento en la gracia tuya, en la relación contigo, en la intimidad contigo, en la búsqueda, Señor. A veces perdemos de vista eso, Señor, tan sencillo, y nos perdemos en este mundo de tanta distracción, en este mundo de tantas loqueras, Señor, y de tantos problemas, Dios mío. Y nos vamos ahí decayendo y nos vamos desanimando y nos vamos, Señor, Dios mío, apartando de la comunión contigo, y entonces dejamos de crecer, Señor. Y empezamos, Señor, a entrar en oscuridad e ignorancia de muchas cosas, Señor, simplemente porque hemos dejado de crecer en la relación contigo. Pero no, Señor, en esta mañana queremos, Señor, volvernos una vez más, Señor, volvernos hacia el crecimiento, hacia la relación, hacia la intimidad. Ahí, Señor, descubriremos nuestro propósito, nuestro camino. Descubriremos, Señor, los planes que tienes para con nuestras vidas, Señor. Descubriremos tu ayuda, tu nombre, Señor. Descubriremos tu bondad, tu santidad, tu justicia, Señor. Ahí, Señor, descubriremos qué es lo que tú quieres de nosotros. Amaremos tus mandamientos, Señor. Conoceremos tus razones. Conoceremos, Señor, Dios mío, la intimidad de tu presencia, Señor, y nuestra vida será diferente totalmente, Señor,
porque nos conectaremos con el Dios único y verdadero, el verdadero Rey, Señor, de este mundo y de todas las cosas visibles o invisibles, Señor. Padre, hemos sido llamados a crecer en relación contigo. Hemos sido llamados, Señor, a abundar, Señor, en una comunión contigo. Hemos sido llamados a crecer en gracia, Señor, como Jesús, y no quedarnos estancados, Señor, ni mucho menos retroceder en este camino, Señor, que tú nos has trazado, Señor, y nos has puesto frente a nosotros. Permítenos seguir avanzando, Señor. Que todos los obstáculos, Señor, todo aquello, Señor, que nos está impidiendo, Señor mío, crecer en la gracia tuya, Señor, y en el conocimiento tuyo sean quitados de nuestra vida, Señor, sean sometidos bajo tus pies, Señor, y tú puedas gobernar nuestro interior y nuestro corazón para que la bondad perfecta y agradable tuya y la voluntad perfecta se manifieste en nuestros corazones, Señor. Queremos buscarte más, no queremos estancarnos, no queremos ser, Señor, gente estancada en su relación contigo. No queremos, Señor, decir que hemos llegado a un tope, porque eso jamás, Señor. Hay mucho que aprender de ti, hay mucho que saber de ti, hay mucho, Dios, de poderte dar nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Todavía hay abundancia, Señor, en todas las áreas de nuestra vida con relación a contigo, Señor. Hay unas riquezas celestiales, hay unas cosas maravillosas, unas bendiciones espirituales tan grandes, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias hay, dice la Escritura, a tu diestra, Señor. En tu mesa hay bendición, en tu mesa hay libertad, en tu mesa hay restauración, Señor. Y eso es comunión contigo, Señor. Eso es, Señor, estar en tu presencia, teniendo conocimiento de ti y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él y de tu persona, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vencer todas aquellas cosas que quieran impedir ese crecimiento, o sea, reprender al enemigo, Señor, y hoy intencionalmente, Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor, y tener comunión contigo, Padre, creciendo en ese favor que tú tienes para con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias en esta mañana, Señor. Pongo, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos en tus manos, sus anhelos, sus deseos, sus pensamientos, Señor, sus dificultades y sus problemas, Espíritu Santo. Y oro al Padre Celestial que Él pueda intervenir en sus vidas y derramar gracia de manera especial y abundante, Señor, en cada una de las decisiones que mis hermanos van a enfrentar. Ayúdalos en sus problemas, en sus dificultades, en sus, Dios mío, luchas espirituales. Avanza con ellos y haz cosas extraordinarias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice, Dios, a Sinita. Bendice, Señor, la vida de Cris. Bendice la vida de Giselita, de Marjorie, de Irene, de Sandra. Bendice, Señor, el corazón de Carmen Fernández, el corazón, Señor, de Yanori, de Irenita, de Odita, Señor, de Giselita, Padre, de Manuelito, Señor, de Rolando, Padre, de Carmen López, Señor, de mi hermana Sandrita, María Deli, Señor, Padre, en esta mañana, de Carolina, Señor, dales fuerza, de Viquita Oliva, Señor, ayúdala, Señor, a ella en todas las áreas de su vida, Padre. A Catherine, Señor, ayúdala a crecer en relación contigo, Señor, y a tener un crecimiento espiritual de avance extraordinario, Señor, donde la paz tuya gobierne su corazón y sus pensamientos. Gracias por esta mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Hoy medite en esto, en gracia para con Dios. Jesús crecía en relación. Y crezcamos hoy, amados. No nos quedemos estancados. Avancemos
en esa gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones y seamos bendecidos. Mis amados, un placer. Que Dios los bendiga. Mañana tenemos culto virtual. Mi hermana Kimberly, Dios te bendiga también. Que tú crezcas en la gracia de Dios y el favor de Dios. Que Dios los bendiga, mis amados. Les amamos y crezca en el favor y en la comunión con Dios. Bendiciones.